Recordar que cuando el kirchnerismo está en problemas, la primera víctima es la libertad de expresión. La saludamos formalmente, le agradecemos y vemos lo que ayer ponía, creo que fue ayer u hoy, las agresiones a López Murphy no solo lesionan la libertad académica, sino que restringen la libertad de expresión. Felicitaciones, Ricardo, por el excelente ejemplo que diste ayer enfrentando con claridad y serenidad a los que intentaron silenciar tus ideas. Silvina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, me parece, uniendo lo que hablaban en el primer panel con esta realidad de la Argentina, lo primero que tenemos que recordar es que cuando el kirchnerismo está en problemas, la primera víctima es la libertad de expresión, la verdad, y el intento de silenciamiento es inmediato hacia todos los que piensan distinto. Ajá. Relaciono esto de Ricardo que sucedió ayer y que él manejó con absoluta serenidad y tranquilidad y pudo finalmente dar su exposición con otras situaciones que estuvieron sucediendo durante la semana pasada. Y lo más grave de todo, el gobierno institucionalmente la semana pasada en las conferencias de prensa que tiene que brindar la portavoz Gabriela Cerruti, cuestionaba no solo a los medios, sino directamente las preguntas que hacían los periodistas. Ajá. Es decir, ella asume como que el gobierno, o ella, que fue periodista además, puede silenciar a qué pregunta un periodista y calificar a la pregunta de correcta o incorrecta. La vicepresidenta, cuando fue presidenta, ante los momentos conflictivos, corría a esconderse en Calafate. Ahora el gobierno ha abandonado la economía y los problemas reales de la gente y la vicepresidenta habla solo de su causa judicial porque teme una condena favorable que la deje a puertas de la cárcel. Y el presidente ayer, muy afectado, casi llorando y quebrado ante su propia tribuna de intendentes del Frente de Todos, también se quejaba de la interna gubernamental, pero ¿Quebrado, no dijiste? Quebrado, sí, quebrado. Sí, se le quebró la voz. Tuvo como un principio de llanto. Pero no quejándose por la agenda real de la Argentina, sino por los problemas que tienen dentro de la coalición. ¿Qué se puede esperar de esta política? Silvina, vos también tenés la experiencia de conocer al kirchnerismo, estás trabajando en Santa Cruz. Si Santa Cruz es el horizonte al cual hay que mirar para entender al kirchnerismo, ¿qué puede pasar con más crisis, Silvina? Lo que está sucediendo, lo decía recién Mariana, para acomodar una crisis de esta magnitud, por supuesto tenés que tener credibilidad. Y lo que el gobierno hace es todos los días desacreditarse un poco más. Por ejemplo, le echan la culpa a Guzmán de que quedaron las cuentas o los subsidios al transporte impagos. Pero por otro lado, planean pasar 11.000 personas a planta sin ningún respaldo presupuestario. Ese es otro dato de hoy. Exactamente. Repetilo, por favor. 11.000 personas a planta sin respaldo presupuestario y además, prorrogan la moratoria previsional, que también va a generar un agujero fiscal enorme. Como si tuviéramos, plata para tirar al techo. Entonces, se están, como decía al principio, abandonaron la economía, abandonaron el gobierno. El presidente en las últimas 15 días ha firmado un 90% menos de decretos y resoluciones. Porque no solo no hay un rumbo, sino que no hay un ancla que nos diga dónde va a parar la profundidad de esta crisis. 311 el dólar es un indicador, es un mercado chico el blue, sí, pero el dólar real, el dólar con el que se mueve la economía, que es el dólar financiero, está cerca del mismo valor. Eso significa que no se ve ni horizonte ni ancla de este abismo. ¿Por qué el presidente apoya a su vice en términos del embate contra la justicia y particularmente contra la Corte Suprema? Porque está claro de la debilidad que tiene. La ministra de Economía convoca a los gobernadores y no logra juntar en una mesa a más de 3. Evidentemente lo que está pasando es que la crisis más grande que hoy vive el gobierno es la interna. Y esto lo está pagando todo el pueblo. Todos los argentinos pagamos la crisis de la interna del peronismo, como ya ha sucedido en otras épocas. Por eso me parece que esta escalada del dólar no tiene que ver solamente con una situación financiera o cambiaria, tiene que ver con un termómetro. Estamos pasando los 41 grados. Es muy grave la enfermedad de la Argentina. Si no toman debida nota, esto puede llegar a ser fatal. Judici, ¿qué pasa si el gobierno cierra la canilla de los pagos? Digo, desde el punto de vista político, usted como parte de la oposición. ¿Cuál va a ser la reacción finalmente que se puede vislumbrar ya que estás en Santa Cruz y ves parte de esta maqueta que se dice tiene el kirchnerismo allá como modelo que después instalaron en toda la Argentina? Claro, justamente el punto crítico hoy es que no hay plata. Y el modelo del kirchnerismo es un modelo
con recursos. Cuando hay recursos para repartir, cuando hay clientelismo para hacer, cuando todo le sobra, es fácil, porque entonces con el empleo público, con los planes, se va callando el reclamo de ciertos sectores sociales. Con 7 millones de pobres y esta economía desbocada, esto no puede hacerse más. Claro. ¿Qué va a pasar entonces? Yo en estos momentos no vislumbro una solución, porque como decíamos antes, lo veo al presidente muy debilitado y a la vicepresidenta ocupándose solamente de sus causas judiciales para no terminar en la cárcel. Ahora, si no hay un plan concreto, información por parte de la ministra de Economía, una convocatoria a todos los sectores productivos y sociales de la Argentina para explicarles cuál es el rumbo, va a ser muy difícil que haya una solución parcial. No alcanza con contener al dólar, ni siquiera bajar unos puntos de la inflación. Si acá no hay un modelo de corto y mediano plazo, la gente va a seguir en esta sensación de anomia, de desconcierto, con mucha crispación en la calle, con la violencia incrementándose todos los días. Por eso creo que el gobierno debería despertar, que los gobernadores que tienen en sus provincias los mismos reclamos, quizás con otras particularidades regionales, pero los mismos reclamos de la gente, deberían ser los que tomen la iniciativa y traten de alguna manera de poner un poco de estabilización a este momento. Silvina, gracias por tu visita. Gracias a ustedes.